Vamos hoy a meditar sobre la primera parte del capítulo 23 de Mateo, versículos del 1 al 12. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Mateo 23, 1, 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el comienzo de este capítulo 23 y todo lo que va del 23, del versículo 1 al 36, son como algunas cosas que han llamado los ayes contra escribas y fariseos. Son una manera como el Señor les habla a ellos, escribas y fariseos, y les pone sobre juicio todas las cosas que hacen negativamente. Este capítulo termina siendo como una conexión que hay entre todas las parábolas y el juicio que se le acerca al Señor. Las controversias que se dan con los judíos, que empiezan en el capítulo 21, y con esto también el último gran discurso de Cristo. Ya prácticamente después de este discurso se ubica más o menos a 10 días de la muerte de Cristo en la cruz. Comienza hablándonos de la cátedra de Moisés. Dice: en la cátedra de Moisés se han sentado. Esto sugiere en cierta manera la autoridad. La cátedra era como una especie de silla donde se sentaba quien ocupaba ese lugar, posición de autoridad, ¿verdad? Y lo que quiere decir cuando dice que se han sentado, en cierta manera, es decir, eso ya es cosa del pasado. La cátedra de Moisés es una forma de aludir a la autoridad de Moisés, y es que de hecho los fariseos afirmaban que ellos y sus enseñanzas eran los sucesores de Moisés. Hagan todo lo que les enseñan. Las enseñanzas de fariseos, de escribas, eran unas enseñanzas muy buenas. Mostraban en cierta manera ese gran amor por Dios, ese gran celo y por todo la Torá o el Antiguo Testamento. Pero según Mateo, su práctica de vida no era realmente aquella que se ajustaba a esa manera de ver las Sagradas Escrituras. Después ya empieza a centrarnos en otro aspecto, que es: no se dejen llamar rabí, maestro. Es una crítica que empieza a los títulos honoríficos. Pienso que cuidadosamente Mateo los va a ubicar aquí para tratar de entenderlo. La palabra rabí, que la escuchamos muchas veces en la Biblia, significa algo así como mi grandeza, el gran maestro, ¿sí? Era un título con el que se trataba a los sabios maestros judíos que tenían autoridad. Otro título que aparece es el título de padre. En todo caso, ya antes, creo que era un fariseo, Saúl ben Badnid, en el año 80 después de Cristo, se le usaba ese título de Abba, de padre, ¿verdad? A él. Era un título, digamos, según vemos, prohibido dentro del cristianismo. Sin embargo, se empezó a aplicar en la iglesia. En los monjes, el padre de los monjes se llamaba justamente eso, padre. Y después pasó a los sacerdotes, el título de padres y father, padre. Se trataba antes de que hoy se use como se usaba, de llamar padre al director espiritual. Era aquel que le ayudaba en un camino a una persona. El título maestro también
es criticado. Lo que termina diciéndonos el Señor es que hay un solo maestro, que es Cristo, ¿sí? Que durante toda la vida los discípulos exclusivamente pertenecían a ese maestro y no se iban para ningún lado. Sin embargo, lo que nos quiere decir el Señor es que pues, esos títulos no sobran en la tierra. Hagan y guarden lo que les dicen, ¿sí? Porque es que al fin y al cabo es la ley, pero no imiten las obras que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Era una de las grandes responsabilidades de un fariseo, que terminaba con su mal ejemplo destruyendo las enseñanzas que hacía con la autoridad oficial. Pienso que es una de las realidades humanas, ¿verdad? Uno como padre, sacerdote, vive la misma tensión. Un papá en una familia vive la misma tensión. Los gobernantes de las naciones viven en esa misma tensión, en esa misma situación de tener unas leyes que cobijan a todos, pero que las cumplen los demás y no ellos. Sí, es una situación en la cual uno tiene que aprender a crear esa coherencia. Los judíos pensaban que quien vivía de esa manera, el Levítico concretamente lo dice, que el que enseña y no hace le vale más bien no haber nacido. Muchos de ellos no cumplían lo que enseñaban, sino que hacían una obra que en lugar de acercar a los demás al cumplimiento de la ley, lo que hacía es que se daban cuenta que cargaban unos fardos pesados, como la misma Biblia lo dice, unas cargas que eran muy reglamentadas, pero que al final la gente, en lugar de amar la ley, lo que hacían era aborrecerla, porque se convertía en una carga difícil de cargar, ¿verdad? Y a veces ve uno ese reaparecimiento de ese tipo de circunstancias cuando queremos usar leyes y más leyes y más leyes, que al fin y al cabo son cargas innecesarias, cuando una sola cosa es importante y es simplemente concentrarnos en ese amor de Dios, que es lo más interesante, lo más importante. Cuando nos habla de las filacterias, también nos habla de los flecos. La vez pasada hablamos de los flecos en una de las meditaciones, los tzitzit. Vamos a centrarnos un poco más a entender aquello de las filacterias. Las filacterias, según se traduciría al griego como custodio. La palabra en arameo sería el tefilim, y el significado de la palabra era oración. Y se significaba la oración porque era el uso que se le daba a las filacterias. Eran unas que se usaban para la oración. El Pentateuco presenta en la parte del Éxodo, del capítulo 13, nos habla de algunos preceptos de la ley. Y dice: los preceptos de la ley, átalos a tus manos para que te sirvan de señal. Póntelos en la frente, entre tus ojos. ¿Sí? Entonces lo que hacían era que esta recomendación, que era metafórica, es decir, una manera de invitar a la gente a llevar en el corazón, en la mente y en sus manos toda la palabra de Dios, los rabinos, los fariseos, lo tomaron literal. Es como cuando se dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha cuando des limosna. Entonces la traducción que hacemos es esconder la mano izquierda cuando vamos a dar limosna con la mano derecha. Es una cosa absurda, ¿verdad? Porque al fin y al cabo debemos entender, al menos el texto nos da a entender que es de una manera metafórica y no se dirige directamente a pensar en la mano, sino al hermano más bien. Pues esto pasaba con estos tipos de prácticas que invitaba el Éxodo 13, y que los rabinos de alguna manera lo hacían material, o sea, lo que hicieron fue escribieron en unas pequeñas papelitos, digamos así, unas partes de la palabra, unos textos bíblicos, bueno, textos de la Torá para ellos, los envolvían y los ponían en unas cajitas que se las ataban aquí a la cabeza. No sé si alguna vez han visto a los judíos orando en el muro de las lamentaciones, y algunos tienen una cajita cuadrada aquí en la cabeza, un tefilim. Es una oración que va ahí guardada, recordando este texto de que átalos en tu mente. Y también otros tienen en unas tiras de cuero que se envuelven en el brazo. Entonces también vemos algunos que tienen en el brazo envuelto unas tiras de cuero. Me imagino que en el pecho también, para significar el corazón. ¿Sí? Era usada por gente piadosa, y los judíos les gustaba llevarlas, especialmente cuando iban a hacer oración. Los fariseos, para aparentar que eran más piadosos, entonces llevaban unas filacterias mucho más anchas, ¿verdad?
más anchas que los demás judíos, precisamente para llamar la atención y para aparentar así ser un poco más religiosos que los demás. Es como si creyéramos que porque tenemos la Biblia más grande somos más devotos, ¿verdad? O porque tenemos una imagen de la Virgen, si tenemos una imagencita en la casa más grande, entonces somos más devotos. O porque nuestro rosario es de oro, valen más nuestras oraciones que si nuestro rosario lo hacemos con los dedos de las manos, ¿verdad? A veces es una manera muy equivocada de entender la relación con Dios. Miremos de nuevo el título de Rabí, que era el gran maestro, maestro mío. Les gustaba mucho también a los judíos, algunos que fueran llamados así, mi maestro, doctores, ¿sí? Y querían que ser saludados con esos títulos, tener sus discípulos, y muchos de ellos que obligaban casi que a sus discípulos a que le llamaran rabí, ¿sí? Jesucristo les dice, ¿cómo van a creer ustedes que reciben la gloria unos de otros y no buscan la gloria que procede del único, del Padre Dios? Juan 5:44. Y pienso que está muy conectado con este texto, con esto que estamos hablando. ¿Cómo es posible que creamos nosotros en las glorias humanas, en que nos alaben, nos adulen? Porque hay gente que es salamera y aduladora en el mundo. Ese no es el verdadero sentido de esa vivencia cristiana. Ni adular ni ser adulado. Una de las cosas que me ha gustado al menos de una comunidad como la comunidad en la que me encuentro es que todo ese tipo de situaciones pasan a un segundo plano. En la relación con el obispo, en la relación con los hermanos sacerdotes, todo eso pasa a un segundo plano, y a veces uno que viene de una cultura donde se da muchísimo más esa jerarquía, siente uno como que a veces es difícil de aceptarlo, pero es algo que lo hace sentir a uno parte de una familia. Para la meditación, pienso que es tan concreto lo que vemos hoy que nos puede ayudar fácilmente a hacer un análisis personal, ¿sí? Sobre esas advertencias de Jesús a los fariseos. Eran unos catedráticos que sabían las cosas y las explicaban, y sabían explicarlas, pero no las cumplían. Y esto lo podemos llamar en otras palabras hipocresía. Una hipocresía, y la hipocresía es justamente el pecado de la gente buena, ¿sí? Nos resulta fácil hablar, explicar a los demás el camino del bien, y luego corremos el peligro de que la manera como vivimos está muy lejos de aquello que explicamos. Es una pregunta que yo me hago cada vez que estoy celebrando la misa, por ejemplo. Si eso que predico es aquello que realmente vivo, si esa comunión que recibo es realmente comunión con el Señor. Y no solamente eso, son tantos aspectos que van conectados a ello, pensando en nuestra vida como, qué sé yo, como catequistas de una comunidad que enseñan la palabra, como proclamador de la palabra, como ministro de la Eucaristía, como personas encargadas de los cantos. Para todos nosotros es un gran interrogante, ¿verdad? Y la gente muchas veces nos lo echa en cara siempre. Aquel, mire lo que dice el cura, lo que hace. O mire este otro que dice ser catequista, aquella que se la pasa en misa. Siempre vamos a encontrar el juicio. Pienso que de una u otra manera nos debe ayudar a entender que somos pecadores, pero estamos llamados a vivir en nuestra vida la palabra. ¿Podría decir Jesús de nosotros quizá lo mismo hoy? ¿Será que si Jesús estuviera entre nosotros no nos haría los mismos cuestionamientos que le hizo hace 2000 años a los fariseos sobre las filacterias? Porque tenemos quizá una Biblia grande, hermosa, con imágenes, gráficos a todo color, pero nunca la leemos, por ejemplo. O porque tenemos un hermoso rosario y nunca lo rezamos. ¿Cuántos cristianos hay que tienen un rosario hermoso colgado al cuello? Y no, es un adorno, ¿verdad? Es un adorno porque nunca han pasado una cuenta para hacer una oración, por ejemplo. Y la vida de nuestras comunidades parroquiales, pienso que esta también es un interrogante para mirar cómo nuestra actitud en la escuela, en la familia, si hacemos lo que decimos o si simplemente hacemos completamente lo contrario. Pueden haber cosas de fariseos en nosotros, debemos hacernos ese interrogante hoy. ¿Nos quedamos con las apariencias exteriores o realmente vivimos una vida interna profunda de fe? Son preguntas que tenemos que hacernos hoy nosotros. Quizá nos guste decir palabras bonitas de comunidad, amor, democracia,
pero que a la hora de la verdad son difíciles. Es como hoy que el vocabulario se ha dado tanto a palabras como la inclusión. Y la inclusión lo primero que hace es excluir, o sea, son las incoherencias de la vida, ¿sí? De creer, o sea, de que el vocabulario se convierta en una farsa, en una mentira, y que aquello que significan las palabras ya no signifiquen porque no lo vivimos en nuestra vida. Pensemos también si buscamos que lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para que nos vean, para buscar los primeros puestos o simplemente ser alabados, o al contrario, si queremos a través de nuestra acción simplemente honrar a aquel que debe ser honrado. Vale la pena que nos hagamos estas preguntas. Hagan lo que dicen. El mal ejemplo es complicado, digamos así, y complica un poco el mensaje, pero el mal ejemplo no desautoriza la fuerza y la gracia que hay en la palabra de Dios. Debemos entenderlo también. O sea, la palabra de Dios tiene su poder y su gracia más allá del desgraciado, más allá de aquel que no ha sido capaz de superar su mismo pecado y puede que esté llevando la palabra de una mala manera, pero allí está la gracia en la palabra. Eso es una cosa que también nosotros debemos descubrir como algo claro en la vida cristiana. Pensemos también en tantas situaciones difíciles que vive la iglesia hoy en día, que casi que la impulsarían a alejarse, a anquilosarse con todos los escándalos que ha existido, pero a pesar de todo eso, pues tiene que mantenerse firme, porque tiene que proclamar la palabra, y la palabra no deja de ser palabra por el hecho de que la pronuncie, la palabra de Dios me refiero, de que el que la pronuncie lo haga mal. La palabra sigue siendo palabra de Dios y llena de gracia. Hoy en día los maestros no son lo que eran antes. Un maestro antiguamente, además de enseñar algo, era una persona modelo de conducta. Hoy quizás no lo es, ¿sí? Hoy incluso pasa lo contrario. Hoy se da una neta y clara separación entre la vida privada y la vida pública, ¿verdad? Pienso que eso está haciendo un daño grande a la sociedad, pero sin embargo hoy se está haciendo eso, ¿sí? O sea, ya se separan las dos cosas. Es algo que va casi como en consonancia de lo que el Señor le diría a los fariseos hace 2000 años. Ustedes dicen una cosa, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eso sí está mal hecho, ¿sí? Un maestro no es simplemente una persona que da conocimientos, debe ser un modelo de vida. Y en la vida sacerdotal también. Yo pienso que a veces uno entiende que, ok, somos humanos y entonces vamos por Cristo a la iglesia, pero no significa por eso que no exijamos también a los ministros a que tengan un buen testimonio de vida cristiana. Es una tarea que nos toca difícil, porque nos puede pasar como le pasa a muchos grandes que se convierten en poderosos y nadie les puede decir nada. Necesitamos escuchar de la gente y necesitamos ser humildes para aceptar que la gente puede tener la razón y que nos pueden ayudar con sus mensajes, con sus consejos. Para la contemplación, los invito a que pensemos un poco en la misma experiencia de Jesús. Jesús tuvo su Padre en el cielo y su Padre que lo cuidó en la tierra. Pero prácticamente su Padre del cielo era su Padre, aquel que los guiaba. Y es la palabra que el Señor nos quiere decir hoy. Contemplemos a ese Padre del cielo, digámosle a Él, sin desmeritar a quien llamemos Padre en la tierra, sin desmeritar el título que le damos, pero miremos hoy a Dios como Padre. Y veamos que es el único Padre que debemos tener y que Él es el único guía y que Él es el único Maestro. Pidámosle al Señor que nos ayude también en este ejercicio de contemplación, a descubrir esas palabras de Jesús que nos invitan a ver que la acción de Dios nos mueve a vivir de acuerdo con su palabra y con lo que predicamos cada día. Veamos a Dios como el único Padre. Veamos también a Cristo hoy como el único Maestro que tenemos en la vida. Y también dejemos que el Espíritu Santo sea para nosotros el único consejero que tenemos. Contemplemos nuestras prácticas de piedad. Contemplemos cómo las vivimos, nuestras oraciones públicas y privadas, la manera como en la casa tenemos algo que nos recuerda la fe, nos recuerda lo que somos como creyentes. Pensemos si realmente eso que yo tengo muestra lo que llevo a mi corazón o simplemente es una apariencia, simplemente es una cosa para mostrar a los demás.
Contemplemos esto y digámosle al Señor, perdón Señor si me estoy equivocando, pero ayúdame a amarte más como lo que eres, como mi Padre, mi Maestro, mi Señor. Agradezcamos al Señor la bendición de esta jornada que nos regala, de este tiempo de bendición que nos da para preparar nuestra alma para la Pascua que se acerca. Pidámosle al Señor que siga siendo para nosotros ese Padre amoroso que nos guía, ese consejero y ese maestro que necesitamos en el camino de la vida. Bueno, apreciado pueblo de fe, gracias por compartir este tiempo, esta reflexión. Los invito a tener una semana, o una jornada más bien llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.